San Agustín y a la parroquia de Santa Rita de los Agustinos de Zaragoza. En la tarde de hoy, Viernes Santo, procesionará el Paso de la Esperanza. Procesiona solo el Paso de la Esperanza porque el paso de Cristo resucitado todavía no ha resucitado, con lo cual no tendría sentido que formase parte de este santo entierro. Solo sale el domingo. En el atrio de la Real Capilla de Santa Isabel se encuentra ya el Paso de la Esperanza. Es diferente Se trata de una imagen de la Virgen, obra de Jorge Alvareda, realizada en el año 1981. Es portada por hermanas de la Real Hermandad. Por hermanas. Sí, tenemos esa curiosa. Son todo mujeres. El paso de la Virgen de la Esperanza lo portan mujeres y el paso del Cristo resucitado hombres. Bueno, vamos a ver cuáles son las sensaciones ahora mismo en el centro de Zaragoza, Ana Moreno, porque ahora sí ya ha comenzado el Santo Entierro. Pueblo Hebreo, tenemos a Luis, buenas tardes. ¿A quién estaría representando? Es la división del pan, es como Pedro. Son distintas tribus del pueblo hebreo las que están aquí representadas. ¿Cuál sería vuestra misión durante todo el Santo Entierro? Representar las 5 tribus que había en el pueblo hebreo. Pero vais vestidos, cuidáis la vestimenta, tenéis algún tipo de, no sé si protocolo, algo que podamos explicar a la gente. Es un protocolo con mantas y con un atuendo de la época, y cada una lleva su diferente como saya. Y para ti, a nivel personal, ¿qué es el salir en el Santo Entierro? Es ayudar a la familia, porque salimos toda la familia y es eso, ayudar a la familia. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues ahí lo ven, en la representación de las tribus de Israel, de las sibilas y también de las primeras cofradías que ya están en la calle. Veíamos esa cofradía del Cristo resucitado y ahora están viendo la segunda cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente en Zaragoza como la entrada, y caracterizada además por esa túnica blanca con esas 2 líneas paralelas en azul. Hacemos una... ¿Sí? Sí. No, decía que esta es la procesión de las palmas de toda la vida, así se le ha conocido, ¿no? El domingo de Pascua. Las sibilas, nos decían antes. Vamos a hacer una breve pausa. Hacemos una breve pausa ahora que comienza la procesión para poder disfrutarla íntegramente, y volvemos en apenas unos minutos. Desde las 6 en punto de la tarde, la procesión del Santo Entierro está en las calles de Zaragoza. Están viendo la cabecera de esta procesión con la bandera de la sangre de Cristo, organizadora desde hace 401 años de esta procesión, y la primera de las cofradías, de las 25 cofradías que hoy salen a la calle y que suman unos 16.000 cofrades. No todos salen hoy en procesión, pero sí un alto porcentaje. Cerca de 45, entre 45 y 47 pasos van a ver ustedes, forman parte de esta procesión, y también unos 4.000 tambores y bombos, que es la concentración de tambores y bombos más importante que se puede ver en Semana Santa en nuestro país. Es esta la procesión de procesiones que Aragón Televisión lleva hasta sus hogares hasta las 8:30 o 9 de la noche. Y aquí está Nuestra Señora de la Esperanza, de la Cofradía de la Hermandad de Cristo Resucitado, Santa María de la Esperanza y el Consuelo. Es una imagen diferente a otras que vamos a ver en la procesión. Esta es la policía local vestida de gala, la sección de caballería, que desde hace también muchos años abre esta procesión. Antiguamente la sección de caballería era la encargada de abrir paso, de hacer que la gente que estaba en las calles se colocase a los lados para que pudiera pasar esta procesión. La imagen está tallada totalmente, completamente tallada, es de Jorge Alvareda y de 1981. Se incorpora a esta retransmisión también Pedro Hernández, que fue presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Pedro, buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado la Semana Santa de Zaragoza? ¿Cómo ha crecido? Sí, ha crecido muchísimo.
y cada día tiene más aceptación, cada día tenemos más participantes, cada día tenemos más espectadores y estamos muy contentos de que se han recuperado pues muchas tradiciones que estaban ya perdidas y que, a Dios gracias, siguen procesionando y saliendo nuevamente por la ciudad. Entre esas novedades está la incorporación de nuevas cofradías. Les estábamos contando que ya son 25 porque el año pasado se incorporó una nueva, que es la cofradía de Nuestro Señor de la Soledad y de las Negaciones a San Pedro y de San Lamberto. Bueno, pues con su hermano mayor o el cetro de esta cofradía está nuestra compañera Ana Moreno. General de la cofradía, como decías, de San Lamberto, la que hace el número 25 y no la conocemos tanto como otras, así que le he pedido a Luis que piense en 3 rasgos de su cofradía para acercarnos a ella. Bueno, somos una cofradía con que antigua, somos una cofradía joven, porque aquí hay mucha gente joven y bueno, muy humildes, porque somos muy humildes, somos poquitos pero iremos creciendo. Bueno, venís de Miralbueno, sois 137, ¿cuántos procesionáis hoy? Exactamente 58. ¿Cuál es vuestra procesión titular y cómo ha ido esta Semana Santa? Pues en la procesión titular es el miércoles que bajamos con el Cristo de la Soledad desde Miralbueno a encerrarlo aquí en San Cayetano. Y la Semana Santa, pues cargadita de actos, ha ido muy cargada. Este es el segundo año que saléis en la procesión del Santo Entierro, es muy especial para vosotros también, ¿no? Claro, porque ha sido un logro que hemos hecho después de pelearlo mucho, hemos peleado por ello 10 años. Entonces es un logro para nosotros el poder procesionar en el centro de Zaragoza. Muchísimas gracias, Luis Gargallo. Saldrán en apenas unos minutos, pero ya ven 10 años para intentar lograr formar esta cofradía que ya es una realidad por segundo año. Y veremos además, Ana, el Cristo de la Soledad, que es de un imaginero sevillano con muchísima proyección, joven, David Valenciano, y que lo hemos visto de cerca, porque nos han contado que la parroquia de San Pablo les ha permitido alojarlo allí durante las últimas horas para no tener que devolverlo a San Lamberto, a su barrio, y tener que volver a bajarlo. Lo hemos podido ver cerquísima, es de una belleza extraordinaria, extraordinaria. Novedades este año en esta procesión del Santo Entierro, entre otras el cambio de recorrido. Están viendo que ya acceden a la Plaza del Pilar y también la luz. Este año atardecerá, anochecerá más tarde con el cambio de hora y también esto nos va a permitir disfrutar de colores y de luces distintas. Carlos, puesto que es tu cofradía la que estamos viendo, Nuestra Señora de la Esperanza, lleváis el tercerol larguísimo por la parte de atrás, sí. Y es de gala de Calanda. Sí, explícanos. Es de gala del Bajo Aragón. Al ser hay otros que son más cortitos, este es más largo, ¿sí? Como más de fiesta, del gala. Son un montón de metros de tela, más de 4 metros sin doblar, que luego hay que plisarlo, que cada vez es más complicado encontrar un sitio donde nos lo hagan. Eso es una curiosidad que me gustaría que contara Carlos, porque pues es difícil porque son cosas artesanales y tradicionales, y en todo Aragón no hay ningún sitio. Incluso sabemos que los del Bajo Aragón tienen que buscar otros sitios donde hacerlo. O sea que en Aragón no hay un sitio donde se pueda hacer este plisado en plan así más industrial. Es complicado. Y aquí se ve muy bonito la greca del Paso de la Virgen, que está basada en motivos neomudéjares del colegio de los Padres Agustinos, tanto de la fachada como del claustro interior. Era una forma de hacer un guiño a que la misma sede nuestra estuviera representado a los pies de la Virgen. Imagen visteis, la Virgen María vistiendo al modo hebreo. Sí, eso nos han contado siempre, que Jorge Alvareda, que gracias a Dios todavía vive, y es muy emocionante que viene a ver nuestras procesiones el domingo. Dice que se inspiró en algunos libros y se documentó sobre cómo podía ir vestida una mujer palestina de principios del siglo I, de nuestra era. De Jorge Alvareda de 1980, y una imagen surgida después del Concilio Vaticano II, que es esta nueva forma de concebir la imaginería
más cercana. Aquí religiosa. Pedro te acordará que fue polémico cuando se incorporó a la Semana Santa. Efectivamente, sí. Porque rompía, ¿verdad? Rompía con el estilo tradicional que teníamos en Aragón, y esto fue pues una novedad que en principio pues la gente le sabía a extraño, y hasta que caló en el público y caló en los cofrades de cómo era este estilo, pues les costó un poquillo. Pero fíjate, repasando la historia, realmente como se vestía era así. Era es decir, así, el cambio a las dolorosas, magníficos mantos, pero del estilo barroco, realmente una mujer de aquella época jamás podía ir así vestida. Se viste como una reina. Claro, claro. Se En viste realidad, siguiendo modelos de corte. María iría vestida así. Efectivamente. También tiene esa peculiaridad que, exceptuando la Piedad, que en realidad es un conjunto porque lleva el Cristo, es la única imagen de la Semana Santa que no va vestida. Como siempre digo, la nuestra se viste rápido porque está ya vestida. No lleva telas, no lleva La tenemos ya vestida todo el año en la capilla, no hay más que quitarle el polvo. Bueno, la vestís con flores, eso sí, por un jardín supuesto. precioso, Ese jardín como blanco. si fuera andando, que también Claro. era la idea del escultor, que va y con las manos hacia adelante ofreciendo la esperanza y el consuelo. Una pieza realizada en abedul de Finlandia y de tamaño algo superior al tamaño natural de una mujer de talla media. La variedad, antes hablábamos del tercero, los niños llevan, como lo hemos visto, llevan la capelina que está basada tal cual en la que llevan los padres agustinos. En color azul, ellos la llevan en negro, pero el patrón es exactamente el mismo. Hay cofradías que hoy terminan, no digo su trabajo porque no es correcta la expresión, pero sí su presencia en las calles, pero esta cofradía precisamente tiene otra salida, la vigilia pascual de mañana sábado, y luego la procesión del encuentro glorioso del domingo en la Plaza del Pilar. Es la primera de las cofradías del Santo Entierro, la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Enseguida vamos a ver, ahí lo están viendo ya, la segunda cofradía que participa en esta procesión. Es la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como la Entrada,
Primero fueron empleados de banco quienes la fundaron en el 33 y después muy ligada al Colegio de los Maristas. Ya saben, se lo estamos contando en las retransmisiones, que hay muchas cofradías ligadas a colegios y cofradías ligadas a gremios. Yo estuve en Colegio Marista toda mi bachiller en Colegio Marista y conozco precisamente la cofradía de la entrada. Esos dos son desde mi época de estudiante, de escolar prácticamente, en que empezaban ya a procesionar. Pedro, que pertenece a la cofradía de las 7 palabras. Y de San Juan Evangelista. Y ha venido hoy con su medalla a esta retransmisión. Bueno, pues llevo la medalla porque no me da tiempo a quitarla. Vengo, la verdad es que vengo de los oficios de San Gil, de los oficios de Viernes Santo, por eso he llegado un poquito tarde, porque voy corriendo un poco pues de un sitio para otro. Se lo agradecemos mucho, hay bastantes horas de retransmisión. Es identificable esta cofradía por los colores y por esas dos bandas, ¿verdad? Azules paralelas en el hábito. Fíjate qué curioso, hablábamos de Jorge Albareda, pues también los Albareda están muy unidos a esta cofradía, y el hábito que decía Fernando lo diseñaron también los Joaquín Albareda Piazuelo, sí. Que todavía están miembros activos en la cofradía, ya bisnietos. Pero es que además en el momento que nace la cofradía en un centro escolar, en un colegio, ahí eso es una cantera extraordinaria, ¿no? Y una de las singularidades de esta cofradía es la presencia de la carraca. Exacto. Es la única cofradía que lleva este instrumento con un sonido broncom de madera. Típico aragonés. Muy aragonés. Fue la idea de un hermano marista el incorporar a la cofradía para que participaran los niños, la carraca, con ella. Este es su paso titular. Paso titular de la entrada de Jesús en Jerusalén, los hermanos Albareda. Este es un paso de misterio, Carlos, porque tiene varias figuras y así se llaman. Sustituyó a uno del que era autor Antonio Palao y que fue destruido en ese incendio del que tendremos que hablar a lo largo de la transmisión, ocurrido en 1935 en un garaje de la calle Monreal. Están viendo las carracas a las que hacíamos referencia. Numerosísima esta cofradía también. Sí. A lo largo de la tarde van a ver cómo la plaza del Pilar y la calle Alfonso cambia de color. Se va vistiendo de los distintos colores de cada una de las cofradías. Adquiere más protagonismo. Ha habido un cambio de recorrido y en esta ocasión Las Palmas. Hay una tradición, que se dice que cuando fueron a recibir a Jesús en Jerusalén, en Las Palmas, florecieron frutos muy extraños que no eran típicos del lugar. De ahí que a los niños se les compre dulces y figuritas para rellenar y para adornar las palmas. El guión principal lo renovaron hace unos años y es obra de un bordador palentino, es una obra magnífica, utilizando técnicas del bordado tradicional y también del bordado taurino con lentejuelas y demás. Y este que tenemos también fue un regalo que le hizo el bordador Melchor Gutiérrez, me parece recordar que era el nombre, que es un cordobán. Es muy curioso, pues es una pieza de piel repujada y policromada y dada esa forma. Es muy bonita, ¿eh? Y muy original. Muy original, muy distinto, sí, a todo lo que vemos. No son bordados. Es una piel trabajada. Cuero repujado. Cuero repujado. Y esas son las carracas, ahí las están viendo. Ahí están. Que no son las carraclas y matracas. Las matracas las veremos luego con el después, sí. Este paso que están viendo, el paso de la entrada de Jesús en Jerusalén, tiene como anécdota que el propio Albareda se inspiró en gente del barrio, en niños que vivían en el barrio, en su propia madre y en grupos de ancianos de la zona, y incluso se dice que están documentados quiénes eran cada una de las personas que luego
dieron luz o dieron forma a la cara y la presencia de estas figuras. Les estamos contando que hoy, este año, tiene un recorrido distinto el Santo Entierro, donde se puede ver en su orden y en todas sus magnitudes, donde hemos colocado las cámaras, desde donde lo están viendo ustedes, desde esta calle Alfonso y desde la Plaza del Pilar, aunque los pasos están saliendo todos desde San Cayetano, como ocurre siempre, y desde las distintas calles adyacentes van incorporándose las cofradías con sus cofrades. Vamos a acercarnos, vamos a echar un ojo a ver qué está pasando en la Plaza de San Cayetano, Ana, porque allí sigue la organización del Santo Entierro, como ocurre cada año en Viernes Santo. Sí, vamos descubriendo más historias, Fernando, porque ya sabemos que la columna, si se caracteriza por algo, es por sus instrumentos. Son numerosísimos. Me decía antes Jorge del Pico, que es el piquete de los tambores, que salen 400. ¿Vais a salir esta tarde? 400 el total de la sección, el piquete somos 50, que ya está bien, Sí. Bueno, pues cuéntame quién te acompaña, porque creo que tienen historias cada una muy especiales. Sí, aquí tenemos en los extremos a Raquel y a Sofía, que son hermanas, que junto con sus padres, los 4 se han apuntado nuevos, los 4 al piquete. Familia Sofía, ¿qué tal este primer año? ¿Hay nervios? No muchos, pero sí un poco. Y siempre he querido estar en una cofradía porque me he pasado 4 años tapándome los oídos, pero no me quería ir la procesión, me quedaba las procesiones. Ahora mírate, tocando el tambor. ¿Y qué tal? ¿Es muy difícil? No mucho. Ensayado, ¿eh? Sí. ¿Saben quién lleva también mucho ensayando? Es Lupi. Lupi, que este año por primera vez llevas capirote. ¿Qué tal? Bien. ¿Te molesta un poco o no? Bueno, a veces agobia. Hay ratos, por ejemplo, ayer Jueves Santo me lo tuve que quitar porque agobiaba mucho y entonces casi, porque si no... Y a ti te gusta mucho tocar el tambor, pero creo que has tocado ya varios instrumentos, ¿no? Sí. Pues he tocado el bombo, la timbaleta y este es mi primer año que toco el tambor. ¿Y qué le dices a la gente que te está viendo en casa? ¿Es fácil, difícil? ¿Por qué te gusta el tambor? No sé, mi madre siempre me decía, toca tambor, que lo haces muy bien, que lo haces muy bien, pues este año me animaba a tambor. Bueno, Lupi, muchísimas gracias. Y ya por último una pregunta a Raquel, que está a punto de salir. Raquel, ¿hay nervios a punto de incorporarse al Santo Entierro? Bueno, es que es muy divertido y claro, con los tambores te da como una ilusión dentro, ¿no? Y es muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. A los 4 ya ven integrantes de la Cofradía de la Columna que saldrán después de San Lamberto. Es importante el sonido del tambor y el sonido del bombo, Pedro. ¿Qué característica tan propia de la Semana Santa de Zaragoza? De la Semana Santa, efectivamente. Además, nosotros, la Cofradía de las 7 Palabras, fue la primera que tocó el tambor en Zaragoza. Nuestro fundador, Mosén Francisco Izquierdo Molins, fundó la cofradía en el año 1940 y fue el que incorporó a la Semana Santa zaragozana los tambores de su querido Bajo Aragón. Entonces, el primer año salieron 19 tambores y 3 bombos y fue la primera vez que se oyó en Zaragoza el sonido del tambor en el año 1940. Y el resto de cofradías ya poco a poco se fueron incorporando al sonido del tambor. Y ese sonido que esta tarde es protagonista en el centro de Zaragoza. Bueno, además es que se ha convertido en una señal de identidad, ¿no? Sí, de la cofradía de la Semana Santa. De la Semana Santa zaragozana. Es curioso cómo depende del viento. Incluso estés donde estés en Zaragoza, puedes llegar a oír el sonido del tambor, efectivamente, sí. Ya, ahora se ve muy bien un detalle muy bonito. Antes hablabais del paso de Palau que se perdió de la entrada. Bueno, sí. Pues este paso, que hubo que hacerlo nuevo, tiene un guiño muy especial, y es que la corona del Cristo que estábamos viendo es la del primitivo paso de Palau, porque la guardaban aparte y cuando se quemó el paso no la llevaba puesta. Entonces antes llevaba otra corona, pero se decidió volver a ponerle este tipo de corona aureola al Cristo para unir el paso perdido con el paso nuevo.
una sección de instrumentos de 304 cofrades que ponen el sonido en estos momentos en la Plaza del Pilar. Y como tendemos a reducir los nombres, esta es la que se conoce con el nombre de la Cofradía de la Borrica. Sí, que tiene nombre, ¿eh? Según dicen, era un burrico que se llamaba Perico, que era propiedad del arquitecto Teodoro Ríos, que utilizaba, ahora se van a sorprender ustedes, para las tareas agrícolas en una torre que estaba en la Plaza Sasera de Zaragoza, o sea, en el mismo centro de Zaragoza. Otra Zaragoza perdida. Zaragoza eran huertas, Antigua. ¿no? Exacto, eran huertas. Perico está ahí. Los detalles, los hermanos cofrades que empujan, que llevan este paso, llevan el terceror blanco, no llevan el capirote azul, sino el terceror blanco con el antifaz, eso sí, la careta De color azul. de color azul. Como los bombos también, aunque van igual. Es la tercera cofradía la que estamos viendo ahora mismo, la cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía, conocida como la Eucaristía, que en el caso de el Santo Entierro lo que procesionan es el cenáculo, propiedad de la sangre de Cristo, que hasta el año pasado creo que estaba en Épida.